Como dice la historia, el Wendigo fue una vez un cazador perdido. Durante un invierno de frío brutal, el hambre intensa de este hombre lo llevó a darse un festín con la carne de otro humano, luego de lo cual se transformó en hombre bestia, enloquecido, vagando por el bosque en busca de más personas para comer. Yo soy Dana y estos son mis terrores. Comencemos. Mi esposa y yo llevamos años corriendo la carrera de las ratas, con una familia, una casa en la ciudad, 2 perros, un gato. El sueño americano estereotípico, pero la ciudad pasó factura, el barrio empeoró, la delincuencia aumentó y nos encontramos buscando una salida. Nuestra oportunidad llegó cuando me ofrecieron un nuevo trabajo fuera del estado. Fue un gran cambio en nuestra profesión, pero no queríamos mudarnos a una nueva ciudad solo para volver a tener los mismos problemas. Así que empezamos a buscar y encontramos una gran comunidad de montaña a 1 hora y media del trabajo y una casa estilo rancho con un gran porche trasero, ventanas por todas partes y mucha tierra. El patio trasero tiene una gran área de césped y un arroyo que corta la finca a la mitad y luego acres de bosques. Es gigante. La casa es más del doble del tamaño de nuestra casa en la ciudad. Está completamente actualizada y no tiene vecinos dentro de 1 milla a la redonda. Es un cambio radical de la vida que vivíamos en la ciudad, pero lo mejor de todo era menos de la mitad de lo que estábamos pagando por nuestra vieja casa. La vivienda estaba en ejecución hipotecaria y cuando le preguntamos a la agente de venta al respecto, ella simplemente dijo que la antigua familia había abandonado la propiedad. Realmente no pensamos nada de eso. Los primeros 3 meses transcurrieron sin eventualidades, con nosotros instalándonos en nuestra nueva vida, los niños acostumbrándose a la nueva escuela y nuevos amigos, y sobre todo, nos acostumbrábamos a la casa grande y a sus alrededores. Pero luego el clima se volvió frío, y las cosas comenzaron a ponerse raras. Inició con ruidos en la parte trasera, cosas que atribuimos a estar en el bosque. Luego, las luces de movimiento alrededor de la casa comenzaron a apagarse y a encenderse al azar. Una vez más, lo atribuimos a estar en el campo. Pero anoche todo cambió. Anoche fue la noche más aterradora de mi vida. Uno de los perros estaba en la puerta trasera lloriqueando y rascando. Supuse que tenía que ir al baño, así que agarré mi linterna y salí. Al instante, algo se sintió mal. El perro salió disparado hacia la puerta de atrás, gruñendo y erizado. Era una noche helada, pero el perro se lanzó directamente al arroyo y salió por la otra orilla, corriendo hacia el bosque en la parte trasera de la propiedad. Con la linterna rebotando, corrí tras él, llamándolo por su nombre. Llegué al arroyo y crucé el puente improvisado tratando desesperadamente de seguirlo. Podía escuchar al perro todavía gruñir y ladrar desde algún lugar más adelante, y me alejé más de la seguridad de la casa, adentrándome en el bosque. Fue entonces cuando lo escuché, un chillido como nunca antes había escuchado en mi vida. Era una mezcla de gemido y metal contra metal. Resonó a través de los árboles y me congeló en seco. Mi perro dio un brinco y se agachó detrás de mí. Me di la vuelta y supe distinguir el cálido resplandor de la casa a mis espaldas y la fría oscuridad frente a mí. Moví mi linterna en busca de la fuente del ruido y ahí fue cuando escuché un sonido aún más aterrador. Fuera del frío silencio, la voz de mi esposa flotó hacia mí. «¡Cariño!», gritó la voz. Me di la vuelta y apenas pude distinguir la imagen de mi esposa, a salvo dentro de nuestra propia casa. «Cariño, ven aquí», vino la voz desde lo más profundo del bosque. Luego vino otra voz, tan clara como la otra. Era la voz de mi papá. Volví a girar la linterna y esta vez capté el breve destello de luz que rebotaba en los ojos. La criatura estuvo en mi rayo de luz por apenas un segundo, pero era alta, tal vez de unos 6 pies, y de un color blanco ceniciento. Tenía dedos largos y delgados que agarraban el tronco de un pino, y luego desapareció.
Me volví y corrí hacia la casa. Corrí de cabeza al arroyo helado y tropecé. Mi perro pasó corriendo junto a mí, regresando al patio y subiendo al porche. Metí las manos en la orilla helada y embarrada y salí sin detenerme para mirar hacia atrás. Cuando llegué al porche entré. Mi esposa corrió hacia mí y me preguntó qué había sucedido. Solo negué con la cabeza. Yo mismo no estaba seguro de lo que había pasado. Tuve una creciente sensación de pavor esa noche cuando el sol comenzó a caer. Mantuvimos a los perros adentro y no me he atrevido a mirar hacia atrás. Pero mientras me siento aquí escribiendo esto, una por una, mis luces de detector de movimiento en el patio trasero siguen encendiéndose. Anoche, mi amigo me llamó porque necesitaba que lo llevaran a casa desde el trabajo, y yo era el único disponible para hacerlo. Inicialmente, su padre iba a llevarlo, pero tuvo una emergencia laboral imprevista, así que fue su última oportunidad antes de preguntarle a un compañero, y odia preguntarle cosas a personas que no conoce bien. Vivimos en Minnesota. Eran las 9:30 p.m. cuando me llamó y ya estaba oscuro afuera. Ahora, cuando digo que vivimos en Minnesota no me refiero al norte en el medio absoluto de la nada, sino que vivimos a medio camino de St. Cloud y Minneapolis. El viaje para recogerlo fue bastante tranquilo, ya que tomé la ruta 10 desde mi casa, y cualquiera que viva allí sabe que esta carretera es básicamente para pueblos rurales pequeños. Lo recogí en la estación de servicio en la que trabaja y comencé el viaje. Mi amigo Jay, de quien no referiré su nombre, vive en uno de los municipios de Minnesota. Esto significa que en su mayor parte hay pastizales amplios, ya que hay muchas granjas en esas áreas, no mucho más en el medio. Esto también significa que la casa de Jay sí que está en su mayor parte en el medio de la nada, y también lo son las carreteras accesorias que debes tomar para llegar allí. En estas carreteras hay suficiente espacio para 2 coches y un poco más a cada lado para que las franjas sonoras despierten a cualquiera que pueda quedarse dormido al volante. Esto antes de que un montón de grava y hierba te conduzcan a una zanja. Tenía las luces altas encendidas, ya que hay muchos ciervos y otros animales salvajes en esta época del año, así que quería verlos antes de que fuese demasiado tarde y destrozara mi coche. Aproximadamente a la mitad del camino, vi el contorno de algo en medio de la carretera. Asumí que era un ciervo, así que reduje la velocidad para evitar golpearlo. Al acercarme a la figura, vi que comenzaba a parecerse más y más a un coyote. Aunque esto no me sorprendió, ya que hay muchos en Minnesota. Son como ratas de tantos que hay. A medida que nos acercábamos a la figura, tuve una sensación realmente incómoda porque el coyote se negaba a salir del medio del camino. Otra razón por la que me sentí incómodo fue que, aunque sí parecía un coyote, se veía extraño. Sé cómo se ven esos animales. Estuve en los Boy Scouts desde el jardín de infancia hasta el 7º grado y habíamos visto muchos mientras estábamos de campamento. Pero sus patas delanteras y traseras eran aproximadamente de 1 a 1,5 tallas más largas. Su torso también era demasiado grande y su cuello era demasiado largo. Para colmo, también era demasiado huesudo y parecía que no había comido en semanas. Y esto sí que es muy preocupante, ya que hay muchísimos animales pequeños de los que los coyotes pueden alimentarse en esta área. Ya quería estar fuera de ese lugar solo por la forma en la que se veía esa cosa, y el hecho de que no despegó inmediatamente después de que el auto se acercara, como si suelen hacerlo ellos. A los animales de esta localidad me refiero. No tenía ganas de lidiar con un coyote rabioso. Lo que más me inquietó es que mientras manejaba un poco fuera de la carretera para rodearlo, juro que nos miró directamente a los ojos. Sé que no fui el único que sintió esto porque el mismo Jay me dijo: parece como si nos estuviera mirando, ¿verdad? Y soltó una leve risa incómoda. Ahora, cuando digo que nos miró no me refiero a que miró al coche, sino que pareció fijar el contacto visual con nosotros. Aún más inquietante es que sus ojos no eran amarillos como los típicos coyotes, sino que eran verdes y parecían extremadamente inyectados en sangre, como los tendría una persona. Después de sortearlo, despegué lo más rápido que pude y terminé de llevar a Jay a su casa.
Él por supuesto bromeó y dijo cosas como: hoy tal vez era un skinwalker o un wendigo. Y se rió de lo asustado que en realidad estaba. La cuestión es que no es la única vez que he tenido una experiencia como esta, ya que tuve otra cuando conducía a casa desde Alejandría alrededor de las 11 p.m. En ese entonces solo me encogí de hombros, ya que probablemente sí era un coyote con rabia. Pero después de anoche, estoy 99% seguro de que esa cosa no era solo un coyote rabioso. Sé que probablemente estoy dejando que mi imaginación se apodere de mí, pero el hecho de que haya sucedido algo tan similar en el pasado me hace pensar que tal vez no sea solo una coincidencia. Siéntanse libres de hacerme saber lo que todos ustedes piensan de esto, ya que realmente me gustaría obtener la opinión de más personas sobre lo que sucedió y quiero asegurarme de que no me estoy volviendo loco. No obstante, creo que intentaré evitar las carreteras secundarias tanto como pueda durante los meses que me quedan aquí. Cuando era joven, a menudo pasaba parte de los veranos con mi abuela en su casa en el campo. Era mi lugar favorito en el mundo y siempre esperaba ansiosa las estancias de una semana de jardinería, horneando, con fogatas nocturnas, con historias de fantasmas y disfrutando de tener a mi abuela solo para mí. Había un estanque, no lejos de su casa, donde a veces iba a nadar. Era el hogar de bastantes ranas y por la noche hacían los ruidos más incesantes. Me quejé con mi abuela solo una vez, diciendo que no podía disfrutar de la brisa nocturna con todo ese alboroto. Me sentó en su regazo y me contó una historia sobre un anciano y una mujer que vivían cerca de un lago. El anciano no podía soportar el canto de las ranas, pero su esposa le decía que mantenían alejado al wendigo y que no sería prudente hacerles daño. Bueno, el anciano no escuchó y se dedicó a cazar metódicamente a todas las ranas del lago. Fue un proceso que tomó algún tiempo, pero no se detuvo hasta que hubo liberado al cuerpo de agua de los molestos anfibios. Esa noche, sin la protección de las ranas, él y su esposa fueron comidos por el wendigo, una criatura demoníaca y viciosa, parecida a un látigo, con dedos alargados que terminan en garras afiladas como navajas y filas de dientes plateados tan delgados y afilados como agujas. Lo registré como otra de sus historias de fantasmas, aunque parecía más seria de lo habitual al respecto. Nunca me volví a quejar de las ranas, sobre todo porque llegué a disfrutarlas y olvidé la historia. De hecho, lo había olvidado por completo hasta que surgió la pasada primavera en una clase de literatura nativoamericana que estaba tomando en la universidad. La mención del wendigo despertó ese viejo recuerdo de la historia de mi abuela. Pensé que ella se había inventado la palabra. No me di cuenta de que habían historias al respecto, originadas en leyendas algonquinas. Deseoso de conectar algo de mi infancia con el tema, lo busqué en Google, solo para descubrir que mi abuela aparentemente se había equivocado. No había nada que pudiera encontrar sobre la historia que ella me había referido, ni ninguna referencia de ranas que brindaran protección contra un wendigo. El wendigo de las leyendas se parecía muy poco a la versión de mi abuela. Se decía que eran insaciables, deseaban la carne humana y a veces se creaban a partir de las formas de personas que habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. Las descripciones variaban, pero no se parecía casi en nada a la versión del hombre del saco de mi abuela. Me solté a reír mientras lo leía, casi un poco avergonzado por lo mal que mi abuela había estropeado el cuento original. Cambié de residencia este verano y me mudé a un dúplex de nueva construcción de 1000 pies cuadrados en las afueras de la ciudad. El otro lado lo ocupará mi casera que hizo construir la casa. Sin embargo, no tiene previsto trasladar el resto de sus cosas y empezar a vivir allí durante un par de semanas más. Aunque mi nuevo lugar está a solo unos minutos de las afueras de la ciudad, se siente mucho más aislado. Disfruto del aislamiento de mi nueva morada y su proximidad a un entorno más natural. Estoy rodeado de bosques y desde mi patio incluso puedo ver un estanque más allá del césped cuidadosamente diseñado. Al igual que el estanque cerca de la casa de mi abuelita, las ranas han hecho un escándalo feroz últimamente. Prefiero no pagar para hacer funcionar mi aire acondicionado si puedo evitarlo, así que tengo todas las ventanas abiertas para tomar la brisa. Eso significa que puedo escucharlos con tanta claridad como si estuviera al borde del agua.
Me tomó unos días acostumbrarme al ruido, pero ahora estoy bien, como en esos veranos cuando era joven. De hecho, el ruido me ha reconfortado durante el estrés de la mudanza. Sin embargo, esta noche es diferente. Me encuentro de pie en mi sala de estar, mirando hacia donde está el estanque, aunque no puedo verlo en la oscuridad. Pero todas mis ventanas están cerradas y siento un frío increíble. Hacía mucho tiempo que me había convencido de que la historia de mi abuela había sido un cuento tonto, un giro de una vieja leyenda de narradores irreverentes. Pero por alguna razón, tengo una sensación abrumadora de pavor creciendo en la boca del estómago. No sé qué hacer. Creo que estoy atrapado. Salir significa hacer frente a la oscuridad más allá de mi casa, pero tampoco sé si estaré salvo aquí. Creo que está allá afuera. Las ranas han dejado de cantar.